Los lípidos cumplen con diversas funciones. Son fuente de energía y constituyen de 25 a 50% de las calorías ingeridas por el ser humano. Representan una reserva cuando los carbohidratos no son suficientes. También cumplen con la función estructural. Se encuentran en paredes celulares y en el tejido nervioso, transportando los lípidos a la sangre. Así cumplen también con la función protectora, formando cubiertas repelentes al agua en la piel, pelo y plumas de animales. En individuos sanos con condiciones fisiológicas normales se absorbe 97% de lípidos de la dieta. El aumento excesivo de lípidos en materias fecales se da por los cambios en la mucosa intestinal, las cantidades inadecuadas de lipasa y la carencia de bilis, reduciendo su acción emulsificante. Los lípidos después del vaciamiento gástrico llegan al intestino. Ahí se inicia su digestión, en donde intervienen hormonas como la pancreosimina y la secretina, activando la producción y salida del jugo pancreático. La bilis contiene sales biliares, llamadas taurocolato y glicocolato de sodio, que emulsifican grasas, es decir, las dispersan en el medio intestinal. En la luz intestinal se forman micelas que contienen agentes emulsificantes. Todos ellos se liberan poco a poco de las micelas y penetran en las células intestinales. Los lípidos se degradan principalmente en el hígado, aunque puede ocurrir en otros tejidos. Implican reacciones por enzimas que utilizan energía libre disponible. Uno de los procesos de degradación de lípidos es la beta-oxidación, que es una serie de oxidaciones en el segundo átomo de carbono. En la beta-oxidación intervienen 5 enzimas: la tioquinasa, la ácil deshidrogenasa, la enolhidrasa, la beta-hidroxiácil-deshidrogenasa y la beta-cetoaciltiolasa. Se usa una molécula de ATP y se obtiene un ácido graso activo. El metabolizar adecuadamente los lípidos evita su acumulación en tejidos. Cuando esta sucede en la sangre se le conoce como dislipidemia. Para mantener los niveles recomendables para colesterol y triglicéridos, se debe mantener un nivel entre 200 y 190 miligramos por decilitro respectivamente. Se sugiere también un consumo mínimo de grasa en la dieta y realizar ejercicio diariamente, combatiendo así también la obesidad y otras enfermedades. La palabra proteína proviene del griego proteios, que significa lo más importante. Las proteínas se encuentran presentes en vegetales, animales y microorganismos, participando de manera decisiva en todos los procesos biológicos, formando parte de los tejidos, músculos, piel, cabello, hormonas, entre otros. Son producto de la unión de aminoácidos, contienen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y en menor proporción otros elementos como azufre y fósforo. Los aminos son unidades estructurales básicas de las proteínas. Son ácidos carboxílicos que de manera general consisten en un grupo amino, un grupo carboxílico, un átomo de hidrógeno y un grupo distintivo R, enlazado al átomo de carbono llamado C-alfa. Existen aproximadamente 300 aminoácidos. Solo 20 se encuentran en las proteínas y 10 se consideran esenciales. El aminoácido mayor es la glicina, donde los aminoácidos se clasifican según su grupo R en hidrófobos y no polares. Los residuos son grupos alifáticos o aromáticos. Los aminoácidos con grupos R polares pero sin carga formar puentes de hidrógeno. Los polares con grupo R ácido o con carga positiva solo incluyen 2 elementos, los ácidos aspartico y glutámico. Y los que tienen grupos R con carga positiva o básicos son la lisina, la arginina. Debido a que el carbono alfa es asimétrico o quiral, a excepción de la glicina, todos los aminoácidos presentan actividad óptica, siendo la forma L la más común, mientras que la D más sintetiza. En los aminoácidos se da la formación de enlaces peptídicos, que es la reacción más importante de ellos. En ese enlace, el grupo alfa carboxílico de un aminoácido se une al grupo alfa amínico de otro, formando un dipéptido, con la pérdida de una molécula de agua. A la unión de 2 aminoácidos se le llama dipéptido, a la de 3 tripéptido y a la unión de una gran cantidad de aminoácidos por enlaces peptídicos se le denomina cadena polipeptídica, que es una estructura no ramificada. La insulina posee 2 cadenas y la hemoglobina encargada del transporte de oxígeno está constituida por 4 cadenas. Su clasificación se da de la siguiente manera.
Las simples u homo son las que por hidrólisis solo generan aminoácidos. Las conjugadas por hidrólisis generan aminoácidos, compuestos orgánicos como lípidos y carbohidratos e inorgánicos como hierro y cobre. Por su parte, las derivadas se obtienen por hidrólisis de proteínas simples o conjugadas. Las proteínas simples están formadas solo de alfa-aminoácidos. Se clasifican por su solubilidad en albúminas, solubles en agua y coagulan con el calor, en globulinas, solubles en soluciones salinas diluidas, en glutelinas, solubles en soluciones ácidas o alcalinas, en prolaminas, solubles en alcohol de 70 a 80 grados, en histonas, solubles en agua, y en escleroproteínas, que son insolubles en los reactivos comunes. Las proteínas conjugadas son las que están formadas por aminoácidos y un grupo prostético, el cual es una estructura química que puede ser un metal o ácido nucleico. Por dicho grupo se clasifican en fosfoproteínas, que contienen ácido fosfórico, en glucoproteínas con carbohidratos, en nucleoproteínas con un ácido nucleico, en cromoproteínas con diversos pigmentos, en metaloproteínas con un metal y finalmente en lipoproteínas que contienen un lípido. Las proteínas derivadas son aquellas que se obtienen por hidrólisis en la degradación de proteínas simples y conjugadas. Estas proteínas se clasifican de acuerdo con su solubilidad y con el proceso de hidrólisis por el cual se formaron en proteínas de bajo peso molecular, las cuales son insolubles, provienen por la acción del agua de ácidos o fermentos sobre proteínas de elevado peso molecular, en metaproteínas, que resultan de la acción más intensa de ácidos o bases sobre proteínas, y tenemos finalmente a las proteínas coaguladas, que son insolubles, resultan de la acción del calor o alcohol sobre las proteínas. La estructura de las proteínas se encuentra estabilizada por dos tipos de enlaces fuertes, los peptídicos y disulfuro, y por tres clases de enlaces débiles, puentes de hidrógeno, uniones hidrófobas y electrostáticos o salinos. La interacción de estos factores le da la conformación a la proteína. Por esto se han establecido 4 niveles. En 1958, Frederick Sanger recibió el premio Nobel por determinar la secuencia de aminoácidos de la insulina, que está formada por dos cadenas de 21 y 30 aminoácidos, unidas por enlaces de disulfuro. La secuencia da rigidez a la estructura de la proteína, como se demuestra en la insulina. Tiene que ver con las interacciones de los grupos presentes. Cada grupo carbonilo forma un puente de hidrógeno con un grupo amino, originando que la cadena adopte una estructura helicoidal. Sin embargo, existen proteínas que no poseen forma específica, como la gamma-globulina. Es el ordenamiento global de la proteína. Se dice que es la estructura tridimensional específica. Puede plegarse sobre sí misma como una esfera o bien presentar un enrollamiento como en el caso de las enzimas. Son de este tipo si están constituidas por dos o más cadenas polipeptídicas, unidas por fuerzas diferentes a los enlaces covalentes. Las proteínas son de gran importancia nutricional, al proveer de nitrógeno y aminoácidos esenciales. Los huevos, la carne y la leche son alimentos con alto contenido proteico, así como los cereales y las leguminosas. En la función estructural, forman parte de organelos celulares, como la membrana celular, por lo que se encuentran en todo el organismo. Varía su resistencia a la tensión y son consideradas el soporte de tejidos como el muscular. En la función hormonal, a través de hormonas, controlan la concentración de ciertas sustancias en niveles adecuados en el organismo o funciones fisiológicas, como el metabolismo de carbohidratos o el crecimiento. En la función catalítica, intervienen en las reacciones biológicas iniciando y acelerando procesos como las enzimas, las cuales aumentan la velocidad de reacción por lo menos 1 por 10 a las 6 veces. En ausencia de enzimas, las transformaciones químicas ocurren muy raramente a velocidades perceptibles. Todas las enzimas son proteínas. En la función de regulación, controlan la transcripción genética, así como las diferentes etapas del ciclo celular. En la función de defensa, destruyen moléculas, células u organismos extraños para el vertebrado al que pertenecen.
o causan efectos nocivos e incluso la muerte a organismos en los que son depositados por sus productores, que pueden ser insectos, reptiles o microorganismos. Los anticuerpos son proteínas altamente específicas. En la función de reparación, reconstruyen tejidos dañados o forman estructuras transitorias que benefician al organismo, como por ejemplo las costras, cuando hay sangrado por daño de tejido. En la función de transporte, trasladan moléculas atravesando membranas o las llevan a lugares distantes al que se realizó la unión, utilizando el flujo sanguíneo. En la función de percepción, intervienen en el sistema nervioso, captando estímulos que el cerebro percibe como situaciones cuyo origen es específico. La respuesta de las células nerviosas a los estímulos específicos viene mediada por los receptores proteicos. Y por último, en la función energética, son capaces de liberar hasta 4 kilocalorías por gramo consumido, cuando se utilizan en algún proceso metabólico, el cual se realiza como respuesta a una necesidad del organismo. Las enzimas son un tipo de proteína. Se han usado desde tiempos antiguos para producir vino, queso y vinagre. Se encuentran en la naturaleza cumpliendo una función catalítica. Inician y aceleran las reacciones reduciendo la energía de activación. Por eso reciben el nombre de catalizadores biológicos. Según la reacción que catalizan, se clasifican en oxirreductasas, que catalizan reacciones en las que un sustrato se oxida y otro se reduce. Las transferasas reciben ese nombre porque transfieren grupos ya sean aldehídicos, o cetónicos, o fosfórilos, o amino de un sustrato a otro. Las hidrolasas catalizan la ruptura hidrolítica por adición de agua de los enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-carbono, fósforo-oxígeno y otros enlaces simples. Las liasas rompen los enlaces pero sin la adición de agua, mediante reacciones de eliminación para formar anillos o dobles enlaces. Las isomerasas alteran la estructura pero no la composición atómica de los sustratos, es decir, estos pasan de una forma isomérica a otra. Y por último, las ligasas, cuya función es acoplar la hidrólisis de un pirofosfato del ATP u otro nucleósido trifosfato a una segunda reacción en la que se unen dos moléculas. Tienen diversas aplicaciones, ya que son naturales, no son tóxicas y son fácilmente inactivadas. Algunos ejemplos son la amilasa, que mejora la textura del pan, así como la papaína y la bromeína, que son usadas como ablandadores de carne. Es el proceso en el que las proteínas pierden sus características estructurales superiores, con la consecuente pérdida de su actividad biológica, provoca insolubilidad y coagulación en algunos casos. Para realizarla se usan medios físicos como presión, calor, presencia de sales y fuerzas físicas, mientras que en los medios químicos se usan los cambios de potencial de hidrógeno, así como la presencia de solventes orgánicos y detergentes. La digestión de proteínas es un proceso químico de hidrólisis cuyo objetivo es obtener aminoácidos di-tri-polipéptidos y que se efectúa en el estómago e intestino delgado. En el estómago se secreta una solución acuosa que contiene ácido clorhídrico, pepsina, mucina, aniones, cationes y lipasa, la cual en los niños es sustituida por renina. Ambas son enzimas. Esta solución se conoce como jugo gástrico. Las enzimas de estos jugos permiten la incorporación de una molécula de agua en cada sitio en el que se rompe un enlace peptídico, degradando así la proteína.